Durante mi actual estadía en Canadá y en Estados Unidos, a mí y a mi compadre Gabriel se nos ocurrió la genial idea de ir manejando desde Toronto en Canadá hasta la Ciudad de México, atravesando todo Estados Unidos en auto. Pero alto ahí. Les quiero contar un poco sobre mi compa Gabriel. Al Gabriel lo conocí en el 2015 y con él comenzamos una banda llamada Pesadilla. E incluso manejó durante el tour de NMA por Estados Unidos hace un par de años atrás. Les menciono esto porque lo van a ver de seguido en los siguientes videos y además es uno de mis mejores amigos. Y puta que lo quiero al gringo, con... Continuemos. Luego de 4.108 kilómetros de viaje y 3 días en la carretera, llegamos a casa de mis amigos Yekatl y Fanny. Y como no podía ser de otra manera, planeamos una salida hacia un lugar con mucha historia del underground y me refiero nada más ni nada menos que al legendario Tianguis Cultural del Chopo. Para quienes no conozcan, el Chopo es un tianguis o feria, como diríamos en Chile, fundada en 1980 y que representa un espacio importante de encuentro para la movida rockera, metalera y punk de la Ciudad de México. Y si bien su periodo de esplendor parece haber pasado hace bastante tiempo, me dijeron que hasta hoy se pueden encontrar varias joyitas del punk mexicano y que también ahí van varios personajes. Y sinceramente para mí era un destino imperdible, ya que he sabido del Chopo desde hace muchos años. Así que sáquense una caguama bien muerta y acompáñenme a esta nueva aventura de La Música Arruinó Mi Vida en las tierras del Polo Pepo y de Herejía. ¡Vamos! De mota, de peyote, loja de coca, pasa carro, gente, cuidado con el carro de frente, banda. Con su permiso, usted deja pasar el carro y le dejan espacio. Están nuevos cerrados. 150 mexicanos este síndrome de Juan. Por el sello, este sello ya no existe. ¿Ya? Este sello era de un cantante de una banda que se llamó Herejía de punk. Ya, del Pata. Del Pata, este Ajá. era el sello del Pata. Ya. Entonces sus sellos son más caros. Está en 200, ese es en vivo Ya. de Estados Unidos. Ah, ya, gan. Está genial. Está en 200, es en 150. ¿Y de herejía ninguno? Ahorita se lo llevaron, traía Ya. pero no, pero en copia. 100, amiga. Es nueva, amiga, no es de uso. A Hardcore de Guadalajara, México. Ya. Este es de estilo rebel de punk. Ah, buenísimo. Sí. Entonces este, mira. Ah, la reedición de los Jazz, sí, la Jazz. italiana. ¿Y ese cuánto lo tienen? En 800. Ya. Pero esta es la primera, Sí. Este es el más difícil. Ajá. ¿Y esta cuánto anda? Este está en 800, amigo. Está en 800. No se brinca ni nada, Ya. por el tiempo. Ese sí está en ¿Y el 800. mejor precio va este? 700 te lo dejaría. De hecho, nuevo se vendió hace 6 meses en 2009. Claro, loco. Sí, ese porque está así, pero Ajá. está garantizado. Así te lo dejo en 700. Ya, ya. Ya al mejor precio. 50 bucks. Bien, 50 bucks. Pero ese para que lo vuelvas a encontrar. No, sí, vine por eso, vine a encontrar Sí, viejo. este de Masacre con este, ¿Ya? mira, está nuevo. Claro. Están cerrados. Buenísimo. ¿Y acá qué más es? Este es una banda clásica de post-punk. Ya, sí conozco, sí, sí. Size. Esa es la reedición en sí, obviamente. Exactamente, Sí, sí. Size. Del ritmo peligroso ninguno. Ninguno, amigo, ahorita no. Oh, el de los Jazz me tienta mucho. Este de Hop Ah, ese no conozco. es hardcore, noventero. Sí, tengo el disco chico de Hulk. Y este, de punk rock. Ese es de ese estilo de los Jabs. Pero este es una la joya de la corona. De la joya de la corona anda, ¿cuánto me dijo? ¿A 500? 700. A 700, uf. De una vueltita y veamos qué onda. No, buenísimo. Oye, no, esto está muy bueno. El de los Jab está a 800, me lo deja en 700, pero le voy a ofrecer 600 a ver qué pasa. Veamos. ¿600?
No, ahí sí no puedo, es que 7 sería lo menos, amigo. 7 sí sería lo menos. Es que sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Es muy buen precio. La verdad ya no te puedo bajar más. Y eso porque vienes de allá, amigo. Si no, la verdad no le bajaba más. Déjale. Pero sí, la verdad lo menos sería 700. De 7 a lo loco. Sí. Vale, bueno me llevo, este me encanta. Órale pues. Sí, me encanta. sí. ¿Y esta 100 para llevármelo? Aquí quieren ahí con los... Órale, llévaselo. Déjale. Ya, pues. ¿Su nombre, Cerrado. señor? ¿Cuál es? Armando. Un gustazo. Armando, Rat Records. Rats Records. Rat Records, sí. Bueno, acá con Armando, Rat Records, Sí. se dan una joyita. Ahora, en tu próxima visita aquí, metal y punk mexicano. Genial. Me especializo. Sí. Que te vaya bien, buen Muchas viaje. gracias, man. Ya, pues. Que les vaya bien, saludos. Ya, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Nena, tú tienes la culpa por no saber bailar. Nena, tú tienes la culpa por no saber bailar. Estamos caminando por acá y cachamos que hay una tocata, así que vamos a ver qué onda, por una banda de metal, parece buena. Vamos. Me voy a comprar una polera por un amigo, Jacob, ¿Ya? de la banda Masters Hammer. ¿Y tendrán de la ficha Pilar? Vale, guachito. Bueno, mira, va a tocar Escape. ¿Cuánto damos, brother? Esta me llevo. Oye, sí. Legendaria. 40 varitos, ¿no traen cambio? Ah, está perfecto el de 50, hermanito. A ver, 5, 7 y 3, 10. Gracias, muchachos. Ya, pues maestro, un gustazo. Un gustazo. Chingón. Muchas gracias. ¿De dónde son ustedes? De Chile, yo y de Canadá. Él. ¿Y hasta cuándo están aquí? Yo mañana nos vamos ya. Te iba a invitar al Museo del Pulque y las pulquerías. Ahí estamos transmitiendo el programa todos los jueves a las 7 de la noche. Vente acá, Ya, pues. aquí está el... Aquí hacemos las entrevistas. Bacán, bacán. ¿Y tú eres de un grupo o qué? Sí, tocamos igual, en esto. Ok, vamos a hacerle una entrevista aquí a la banda también, pero primero tomamos la foto si gustas. Enseña la revista, yeah. Y vamos a hacer una entrevista, ¿te parece? Sí, por de supuesto. 5 minutos, máximo 10. supuesto. La hacemos en vivo. Ajá. Para el canal de Banda Rockera. Yeah. Seguimos transmitiendo en Banda Rockera TV por internet, el canal de la cultura del rock mexicano, rock mundial y más. Transmitiendo directamente desde nuestras oficinas rodantes, aquí en el Chopo. Ni en internet hay datos que están ahí. Perfecto. Mira, brevemente te digo, por ejemplo, híjoles, te va a gustar, pero mira, recortes de periódicos de aquí de México. Tianguistas del Chopo fueron atacados por pandilleros. La policía no intervino. Domingo 7 de febrero 1988. Un obsequio, mi hermano. Tremendazo, lo agradezco de corazón. Ojalá, ahí está, síguenos ahí en Banda Rockera, en contacto, Sí, bienvenido. por supuesto, ¿tienen Mira. redes sociales? Sí, Lo Banda encuentro Rockera, en Facebook, en Perfecto. YouTube, Banda Rockera. Genial. Chécalas Ya, ahí, pues, tu entrevista fue en vivo. Y aquí quiero hacer una pausa para comentarles algo. Como pueden ver, esta basura está amenazando a esta chiquilla y a este chiquillo porque estaban fumando hierba. Lo irónico es que días después, uno de estos mismos bastardos, cuando salimos de la Ciudad de México, nos paró en la carretera y nos robó todo el efectivo que llevábamos. Como dijera Narcosis del Perú, sucio policía, abusas de la autoridad porque en la otra mano llevas la pistola. ¡Qué jodido asco! Continuemos. Tómale si gustas y te lo Gracias. La bolera de Warhol. ¿Cómo estás, guachito? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Acá estoy con mi compa Aldair juntándome que le mandó una entrevista para el fanzine que hace de Karma Negativo y me trajo acá, puta, un detallito amorosísimo, unos pósters, así que peguémosle una mirada. Bacán, ¿y qué onda, lo dibujaste? Buena. Ahí subísimo. Ah, bacán. Aguante, weón. Puta, que me regaló, muchas gracias, weón. Sí. Genial. Y también tengo otro de, bueno,
2 copias del anterior trabajo que ¿Ya? estaba haciendo con un amigo. Ajá. Ya, genial. La casa y este pues es puras ideas. Y 2 fanzines de mi compa, puta, genial. Eso. Aguanta. Mira, salen más cositas. Vale, bacán. Mira aquí uno sticker con su Peanut, su Snoopy. ¿Qué dice? Una paz artificial. Aguante, bacán. Sí, Puta, mi guacho, muchas gracias. Oye, igual tengo unos stickers, ¿te paso alguno? Sí, estaría cool. Bacán. Sí. Vamos, 100 pesos. Ah, está muy bueno, Buen negocio. ¿Cuál es ese? Belfegor es una banda de industrial dance ahí medio goticona de Alemania. Está chida. Buenísima. ¿Qué tal el disco, cómo anda? Está en buenas condiciones, sí. Está chido. ¿Ese de Corcovado de cuando vino o es el Tormenta? Es el disco. Y acá hay puros demos y en vivo de música de rock y de punk, de metal mexicano y están a 100 pesos. Lo cual vendrían siendo unos 5 dólares más o menos. Pero hay unos bacanes. Ya que estamos hablando está el de los Japs. Hay Xenofobia, el Tri, un montón de cosas. También bueno. What's that? Me vi este cómic de los Simpsons que exactamente esta edición de Vid mexicana la tenía cuando chico y en algún momento sin plata la tuve que vender. Y están acá a 20 y son más o menos $1 o por ahí de under, americano. Así que estos dos me los voy a mandar porque está bacán, aquí tiene hartos cómics la señora. ¿Le pago estos dos, por favor? 40, ¿cierto? El caballo del diablo. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Con toda la calma, no te preocupes. Sí, puedes tomarlo con gusto. ¿Y ese es el trío? ¿Cuánto baila el de arriba el que...? 3 soles, 1500 pesos. 1500. ¿El de Vago cuánto está? 1200. Desecho social. Ah, ya. Ninguno del síndrome. Espécimen. No, el síndrome se puede. Es que lo tengo por ABC, por claro. abecedario. ¿Ya? Entonces aquí me quedé de la A a la M. Ajá. Y de la N en adelante están allá en Mexicali. Entonces ahí Ya. están los de síndrome. ¿Y aquí seguían tocando así como heavy metal? Sí, muy heavy. ¿Ya? Sí. Buenísimo. Ya. Este es You gonna get this? Sí, está genial. Me lo recomienda aquí el máster. Ya. Este es Ya. ¿Y ese cuánto lo tienen? First Edition, 5,000 pesos. 5,000, ya, rarísimo. Él es Sí. Bolaños, que también hizo su banda Bartok. ¿Ya? Ah, no conozco. Ajá, pásame el Bartok. Fuck, dude, do you have more of this? Yeah, I'm getting this one. Do you have more? No. This is just the one. Bartok ¿Ya? es la banda de Juan Bolaños. ¿Y qué tocaban? ¿Heavy metal también? Metal, Oh, 100% heavy metal. Ya. ¿Y esto de qué son estos LP más o menos? De rock mexicano, Ya. de heavy, pop, punk, progresivo, de todos Ajá. los géneros del rock mexicano. Mi puesto es todo mexicano, español. Puedo notar, sí, ahí están los de bus españoles. Sudamérica, sí. Si sos estéreo, Argentina igual. Sí, algo de Sudamérica, pero principalmente Ajá. rock mexicano. Ahí está Ramón
Ramón. Esa. Genial. ¿Y este qué libro, El H de Ante Azul, historia del rock mexicano. Tremendo. ¿Ahí qué edad tenía? Hace 40 años. ¿Qué edad tenía ahí? Hace 40 años. 40 26. años. 26. ¿Tu edad? 26. 26, Bien. ahorita tengo 66. Buenazo. Estoy acá con Israel Holguín de Bam Bam Records, que bueno, yo lo conozco porque es la forma en la que han salido de nuevo varios discos clásicos del, yo diría, el hardcore y el punk mexicano, Xenofobia, Herejía, y la forma también en la que otras personas de más lejos la hemos podido conocer. Así que aquí nos va a contar mi compadre un poquito sobre el sello y cuándo partió más o menos y cuál es tu motivación. Eso es lo que más me interesa saber. ¿Qué tal? Saludos amigos, muy buenos días, tardes o noches, y nos encontramos en el Tianguis Cultural del Chopo, prácticamente este lugar histórico que cumple 42 años de existencia y que bien, precisamente como nos mencionábamos, somos un sello que ya desde hace 16 años estamos editando, rescatando algunas grabaciones de nuestro gusto personal con muchas bandas con las que hemos crecido, como mencionas, como Herejía, como Xenofobia, y básicamente hemos estado haciendo esta labor, compartiéndola con mucha gente, conociendo también sellos y muchas bandas de manera muy constante, y bueno, prácticamente eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto andan los discos? Bueno, normalmente el precio que manejamos aquí es de 100 pesos los discos, y algunas ediciones son un poco más caras porque el material es el digipack, claro, o a veces depende también mucho, pero tratamos de dar los precios lo más, este es raro, bacán. Sí, Sin Razón Social, ellos son de Guadalajara, una banda también de la época prácticamente finales de los 80, principios de los 90, y hemos también sacado algunas cosas en formato vinilo, por ejemplo esta producción que es una reedición que hicimos con nuestros amigos de Rodation Records de Italia y que salió hace 10 años aquí en México, en la prensa de aquí de la misma fábrica, y bueno, rescatando materiales también como Xenofobia. ¿Los LP a cuántos son? Bueno, normalmente el precio que damos así como viene siendo 400 pesos o 500, depende de algunos son de color y algunos. Pero tratamos de buscar también la forma de darlos no tan caros para que la misma gente los pueda conseguir. Bacanísimo. ¿Este cuánto anda? Este está en 100 pesos. ¿Y yo ¿de Herejía tiene? De Herejía, claro. Está el disco, y una reedición de un disco de Herejía. ¿Dónde está el otro de Herejía? El América. Ajá. Ni hay. Dile al tío, a la tía, no, que te preste uno de América, por favor. También tenemos Vómito Nuclear, que es como banda. Sí, casi todo lo que estamos en el sello son bandas punks de mucho tiempo y algunas también nuevas. Como rescatar ese material, el Aleje de Saltillo también. Ese no lo conozco. También es así como Convulsiones, antes se llamaban SS20, ahora Convulsiones. Secta Suicida. Exactamente. Sí, exacto. Tóxico. ¿Este qué trae? Este trae 3 grabaciones. Trae la grabación, una grabación con el rolo, con el Warping, con la alineación original. Sí. Y viene también un cassette que nunca, bueno, que en su momento no nada más salió en formato cassette, no salió un cassette. ¿Ya? Y aparte viene con la alineación actual de Atoxic, pues, como motivo del 35 aniversario. Atoxic. Aguante, bandaza. Sí, justo es lo que hacemos dentro del sello, esa labor de estar rescatando algunas cositas. Y bueno, y estamos muy contentos de también haber conseguido esta joya, la verdad. Cabe mencionar que también hay muchos sellos en México. La verdad soy muy fanático o muy seguidor de los sellos de punk, no solamente de México, de todas partes, porque es una labor que hacen, una labor de difusión. Además, editar en vinil y con cualquier formato en la actualidad es complicado, ¿sabes? Sí, él no editó a nuestra banda de Chile en Cintas Pepe. Tú tienes el disco de NMA, sí. ¿no? Ah, pues él es el cantante. Y te voy a dar bacán, que Garrobos.
Y ahí toqué la batería. Ah, bacán. Mexican Burning Spirit. No, ¿hardcore? Está chido. ¿Hardcore? Este va de obsequio. Ya, ahí me dijo que tocabas tú. Es que aquí va es una banda de cross de Brasil y ¿Ya? este es mi grupo feo. Buenísimo. ¿Qué toca ahí? Garrobos de la batería. Batería. ¿Qué onda es, hardcore? Garrobos es una combinación de metal con punk y bueno, realmente pues, nos gusta tocar en todos lados. Ya tenemos mucho tiempo, desde 1996. Ya. Y bueno, este disco es un split con Hellcross de Brasil. Tremendo, me voy a regalar entonces. Sí. Ahí está Master, puta. Un placer y muchas gracias por el Pues, tiempo. cuídate mucho. La conversa, lo mismo.